El plató de Espejo Público se transformó en un auténtico campo de batalla dialéctica, donde la tensión, la intensidad y los momentos de alta confrontación marcaron el desarrollo de un debate que terminó por acaparar la atención no solo de los presentes en el estudio, sino también de una audiencia que, desde sus casas, fue testigo de uno de los enfrentamientos más comentados de los últimos tiempos en la televisión matutina. Los protagonistas de este choque fueron Toni Cantó, político, exdiputado y conocido por su estilo directo y su firme oposición a las políticas del actual gobierno, y Gonzalo Miró, tertuliano habitual del programa y defensor declarado de la gestión encabezada por Pedro Sánchez. Lo que en un inicio parecía ser un intercambio controlado de opiniones sobre la administración socialista terminó desbordándose en una discusión acalorada y frontal, marcada por interrupciones, acusaciones cruzadas y un claro intento de ambos por tomar el control de la conversación. Sin embargo, a lo largo de la contienda verbal, fue Toni Cantó quien consiguió imponerse, no solo por la contundencia y solidez de sus argumentos, sino también por su habilidad para desenmascarar las inconsistencias en la postura de Miró, quien, pese a sus esfuerzos por sostener una defensa a ultranza del gobierno, quedó en más de una ocasión acorralado y sin respuestas convincentes. Desde el primer minuto, Toni Cantó dejó claro que su intervención no sería una simple exposición de críticas superficiales. Con un tono firme y seguro, el exdiputado tomó la iniciativa del debate con una claridad que desarmó a su oponente desde el inicio. Su discurso no se limitó a opiniones abstractas, sino que estuvo salpicado de datos concretos, ejemplos palpables y referencias directas a episodios que, según él, retratan las deficiencias de la administración de Pedro Sánchez. La agilidad argumentativa de Cantó resultó ser un factor determinante a lo largo del enfrentamiento, pues cada intervención suya estaba perfectamente estructurada, sin fisuras evidentes, lo que dificultó sobremanera cualquier intento de Gonzalo Miró por contrarrestarlo. La figura de Cantó se erigió con fuerza en el plató a medida que sacaba a relucir temas incómodos para el gobierno, obligando a su adversario a recurrir a argumentos que, en comparación, parecían débiles y poco efectivos. Uno de los primeros golpes dialécticos de Toni Cantó vino de la mano de su referencia al caso Koldo, el escándalo de corrupción que ha sacudido al Partido Socialista en las últimas semanas. Con detalles precisos y sin titubear, Cantó puso sobre la mesa cómo este caso no solo ha minado la credibilidad del gobierno, sino que ha puesto de manifiesto lo que él describió como un doble discurso moral de Pedro Sánchez y su equipo. Hizo hincapié en la gravedad de las acusaciones y en cómo éstas no podían ser minimizadas como intentó hacer Miró. En un intento por desviar la atención, Gonzalo Miró aseguró que el caso estaba siendo instrumentalizado por la oposición para desprestigiar al Ejecutivo, sugiriendo que las críticas carecían de fundamento sólido. No obstante, Cantó, implacable y con datos en la mano, desmontó la narrativa de Miró, citando informes, declaraciones y cifras que dejaron en evidencia la gravedad del escándalo y la falta de una respuesta contundente por parte del gobierno. Pero el caso Koldo no fue el único frente que Toni Cantó abrió en el debate. Aprovechando el momento, el político dirigió sus críticas hacia la gestión gubernamental ante la reciente dana que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana. En este punto, Cantó lanzó un ataque directo al gobierno, acusándolo de inacción y de falta de sensibilidad hacia los afectados. Señaló cómo, a pesar de las promesas y declaraciones públicas, las soluciones concretas brillaban por su ausencia, dejando a miles de ciudadanos en una situación de incertidumbre y abandono. La realidad no se soluciona con discursos vacíos ni con fotos, espetó Cantó en una de sus intervenciones más contundentes, generando un visible nerviosismo en Gonzalo Miró, quien intentaba sin éxito restar importancia a las acusaciones. Miró, fiel a su papel de defensor del gobierno, intentó sostener que las críticas de Cantó no eran más que una estrategia de la oposición para desgastar al Ejecutivo, una narrativa que, según él, ha sido recurrente en los últimos meses. Alegó que, a pesar de los problemas puntuales, el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado avances importantes en áreas económicas y sociales, destacando la recuperación económica tras la pandemia y el refuerzo de políticas progresistas. No obstante, su discurso, plagado de generalidades y afirmaciones poco precisas, quedó en claro contraste con la solidez de los argumentos de Cantó, quien no dudó en replicar con ejemplos concretos que desarmaron, una y otra vez, la defensa de Miró. El tono del enfrentamiento fue subiendo conforme avanzaba el debate. Miró, consciente de que sus respuestas no terminaban de ser efectivas, intentó interrumpir en varias ocasiones a Cantó, generando momentos de tensión palpable en el plató. Sin embargo, esto no hizo más que fortalecer la posición del exdiputado, que mantuvo la calma en todo momento y continuó desmontando las argumentaciones de su oponente con una precisión quirúrgica. La audiencia, tanto en el estudio como en casa, pudo percibir la diferencia de preparación entre ambos contendientes. Mientras Cantó llevaba consigo un discurso estructurado y preparado, Miró parecía depender de una defensa improvisada que resultó insuficiente ante la embestida de su adversario.
A medida que el debate llegaba a su tramo final, la superioridad argumentativa de Tony Cantó era ya innegable. Sus intervenciones, cargadas de datos, ejemplos y un tono firme, habían logrado poner contra las cuerdas a Gonzalo Miró, quien no pudo evitar quedar retratado como un defensor sin armas frente a las críticas más contundentes. Los últimos intentos de Miró por recuperar terreno resultaron infructuosos, pues cualquier afirmación que lanzaba era rápidamente rebatida por Cantó, quien supo aprovechar cada espacio para reforzar su posición. El enfrentamiento dejó un sabor amargo para Gonzalo Miró, que, pese a su intención de sostener la narrativa oficial del gobierno, se vio superado por la contundencia y la destreza dialéctica de Tony Cantó. El plató de Espejo Público, convertido en un escenario de alta intensidad, fue testigo de cómo un político experimentado y hábil en el debate público lograba desarmar, pieza por pieza, los intentos de defensa de su oponente. La discusión, lejos de ser un simple intercambio de opiniones, se transformó en un reflejo de la polarización que vive actualmente el país, con dos visiones opuestas enfrentándose cara a cara. Finalmente, el público no tuvo duda sobre quién fue el vencedor de este choque. Tony Cantó, con una intervención que combinó contundencia, claridad y un dominio absoluto del debate, logró imponerse con autoridad, dejando a Gonzalo Miró sin argumentos sólidos y con la sensación de haber perdido una batalla que, desde el principio, parecía difícil de ganar. El momento más tenso y decisivo del debate en el plató de Espejo Público se produjo cuando Gonzalo Miró intentó, de manera deliberada y algo forzada, establecer paralelismos entre la gestión del gobierno actual de Pedro Sánchez y la de administraciones pasadas, insinuando que las críticas vertidas sobre el Ejecutivo socialista eran desproporcionadas e incluso injustas si se comparaban con los errores cometidos por gobiernos anteriores. Con un tono algo exasperado, Miró defendió que, a lo largo de la historia reciente, cualquier partido en el poder ha cometido fallos de consideración y que, por tanto, la magnitud de las críticas dirigidas al actual gabinete resultaba exagerada y motivada por intereses políticos. Sin embargo, esta estrategia de desvío de atención no solo no funcionó, sino que terminó siendo una peligrosa puerta abierta para que Tony Cantó, con su habitual agilidad discursiva y su impecable capacidad de réplica, tomara el control absoluto del debate. Cantó, lejos de dejarse arrastrar por la trampa argumentativa de su oponente, desmontó el planteamiento de Miró con una contundencia que no solo desarticuló la comparación, sino que también puso en evidencia la falta de solidez en la defensa del tertuliano. Con firmeza y sin perder la compostura, el político respondió con claridad: aquí no estamos discutiendo quién lo hizo peor o mejor en el pasado. Este no es un debate sobre gobiernos que ya no existen. Estamos hablando de la situación actual, del presente, y de la necesidad de evaluar con honestidad y transparencia lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país. Este gobierno ha traicionado a los españoles con pactos que ponen en peligro la unidad nacional y ha implementado políticas que carecen de transparencia y resultados reales. El tono sereno, pero implacable de Cantó, hizo que la incomodidad en Gonzalo Miró se hiciera visible, pues el tertuliano quedó sin una respuesta clara que pudiera contrarrestar la contundencia del político. Las palabras de Cantó no solo sirvieron para devolver el debate al terreno de la actualidad, sino que marcaron un punto de inflexión que resultó determinante para el desarrollo de la discusión. Mientras Miró parecía cada vez más atrapado en un discurso repetitivo y plagado de generalidades, Cantó emergió con fuerza como la voz dominante en el plató, respaldando cada afirmación con datos concretos, ejemplos recientes y un discurso estructurado que apelaba directamente a la indignación y la frustración de una parte importante de la ciudadanía. La crítica de Cantó no se quedó en un plano superficial, sino que abordó de manera directa cuestiones clave como los acuerdos del Ejecutivo con partidos independentistas y nacionalistas, acuerdos que, en su opinión, no solo generan incertidumbre y desconfianza entre la sociedad, sino que representan una fractura con los principios democráticos que deberían regir cualquier gobierno. En este sentido, Cantó aprovechó el momento para exponer cómo dichos pactos han derivado en concesiones políticas que, lejos de responder al interés general de los españoles, parecen estar destinadas exclusivamente a satisfacer las demandas de ciertos grupos minoritarios. Lo que ustedes están haciendo no tiene justificación posible, porque no responde al interés general de los ciudadanos, sino una agenda política que solo beneficia a unos pocos, a quienes están dispuestos a poner condiciones que nadie había votado y que atentan directamente contra la unidad y estabilidad del país. Sentenció Cantó con voz firme y mirada fija en su interlocutor. Sus palabras no solo desataron un silencio incómodo en el plató, sino que también parecieron resonar entre la audiencia, que asistía expectante al desarrollo del debate. Gonzalo Miró, por su parte, intentó retomar el control del discurso defendiendo nuevamente los supuestos logros del gobierno en áreas como el empleo, la recuperación económica y el bienestar social. Sin embargo, su defensa resultó endeble y carente de sustancia, pues se limitó a repetir cifras y afirmaciones genéricas que no lograron contrarrestar los argumentos sólidos y precisos de su adversario.
En más de una ocasión, Miró recurrió a lugares comunes y frases prefabricadas que no hicieron más que reforzar la sensación de que el tertuliano estaba acorralado y sin recursos argumentativos. Por el contrario, Cantó, consciente de la ventaja que había ganado, insistió en la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad por parte del Ejecutivo, subrayando cómo la gestión del gobierno ha estado marcada, en demasiadas ocasiones, por la opacidad y la falta de respuestas reales a los problemas más urgentes del país. El exdiputado aprovechó también para poner en tela de juicio el relato optimista defendido por Miró, acusando al gobierno de maquillarlo todo con discursos grandilocuentes mientras la realidad económica y social dista mucho de ser tan positiva como se pretende mostrar. Cantó mencionó ejemplos concretos, como el aumento del desempleo en ciertos sectores, la precarización laboral y las dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna. Basta ya de discursos vacíos que no tienen ningún impacto en la vida real de los ciudadanos. Lo que ustedes llaman logros son, en muchos casos, parches temporales que no solucionan los problemas de fondo. No se puede gobernar solo pensando en titulares o en aplausos mediáticos, remató Cantó, visiblemente convencido de su postura. A medida que el debate avanzaba, la ventaja de Tony Cantó se hacía cada vez más evidente. Mientras él continuaba presentando un discurso articulado y respaldado por ejemplos concretos, Gonzalo Miró parecía ir perdiendo terreno, quedándose atrapado en argumentos repetitivos que no lograban calar. Cada intento de Miró por recuperar la iniciativa terminaba siendo sofocado por las réplicas certeras y bien calculadas de Cantó, quien no dejó pasar ninguna oportunidad para reforzar su mensaje. La tensión en el plató era palpable, con un público expectante que seguía con atención el desarrollo del enfrentamiento. El desenlace del debate dejó claro que Tony Cantó había logrado imponerse de manera contundente, no solo por la solidez de sus argumentos, sino también por su habilidad para mantener la calma y el control en los momentos más críticos. Gonzalo Miró, pese a sus intentos por defender al Ejecutivo, terminó dejando la impresión de que sus respuestas carecían del peso necesario para contrarrestar las críticas. El silencio final en el plató, tras las últimas palabras de Cantó, fue elocuente. El político había ganado la partida, dejando a su adversario sin margen de maniobra y consolidando su posición como un orador hábil y difícil de rebatir. Mientras la tensión continuaba aumentando en el plató, cada minuto que pasaba parecía complicar aún más la situación para Gonzalo Miró. La audiencia, tanto presente en el estudio como la que seguía el programa desde casa, pudo percibir con claridad la dificultad del tertuliano para encontrar una salida convincente al atolladero en el que se encontraba atrapado. Cada intento por recuperar terreno, por más que estuviera cargado de buena voluntad, terminaba siendo un giro fallido, un callejón sin salida donde sus frases ambiguas y evasivas no lograban contrarrestar la contundencia del discurso de Tony Cantó. En varias ocasiones, Miró intentó esquivar las acusaciones recurriendo a generalidades y afirmaciones vagas, con un tono que parecía buscar minimizar las críticas en lugar de enfrentarlas de manera directa. Sus intentos por reforzar su defensa del gobierno, apelando a la comparación con otros contextos o a logros abstractos, se fueron desmoronando como un castillo de naipes ante la implacable embestida de Cantó, quien, a cada evasiva, respondía con ejemplos concretos y réplicas tajantes que desarmaban completamente los argumentos de su adversario. El desajuste entre ambos oradores era evidente, y la imagen de un Gonzalo Miró desbordado y sin argumentos sólidos quedó grabada en la memoria de muchos espectadores. Mientras Cantó avanzaba con paso firme, elevando el nivel del debate con una exposición clara, directa y bien articulada, Miró daba la impresión de ir perdiendo confianza con cada minuto que pasaba. Los planos de cámara no hicieron más que acentuar la sensación de incomodidad del tertuliano, cuyo lenguaje corporal, las miradas desviadas, los gestos nerviosos y los titubeos a la hora de responder, revelaba el peso de la presión. En cambio, Cantó, consciente de la ventaja que había ganado, no mostró ni un atisbo de nerviosismo y mantuvo el control absoluto de la conversación. Sus críticas eran certeras, sus afirmaciones estaban respaldadas por datos y referencias precisas, y su capacidad para desbaratar cada intento de réplica de Miró resultó ser un espectáculo en sí mismo. Pero el enfrentamiento no terminó en el plató. Tan pronto como el debate llegó a su fin, las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla donde la discusión continuó con intensidad, reflejando no solo el impacto que tuvo el choque entre ambos protagonistas, sino también el nivel de polarización que caracteriza al panorama político actual. Numerosos usuarios se volcaron a plataformas como Twitter y Facebook para compartir sus opiniones sobre lo sucedido, convirtiendo los nombres de Tony Cantó y Gonzalo Miró en tendencias nacionales en cuestión de minutos. La figura de Tony Cantó fue aplaudida con entusiasmo por un amplio sector del público, que no tardó en destacar la claridad y la firmeza con las que había enfrentado el debate. Sus seguidores celebraron su habilidad para exponer, de manera ordenada y sin titubeos, las contradicciones y carencias de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez.
Los elogios se centraron especialmente en su capacidad para llevar la discusión a terrenos concretos, desarmando los argumentos abstractos de su adversario con ejemplos específicos y contundentes que conectaban directamente con las preocupaciones de los ciudadanos. Por fin alguien dice las cosas como son, sin rodeos ni adornos, o Cantó ha dejado sin palabras a Miró con verdades como puños, fueron algunos de los comentarios más repetidos en redes, donde no faltaron montajes, cortes del momento álgido del debate y memes que retrataban la diferencia abismal entre los discursos de ambos participantes. Por otro lado, las críticas hacia Gonzalo Miró no se hicieron esperar. Desde el minuto en que finalizó el programa, una oleada de mensajes señalaba la falta de preparación del tertuliano y su incapacidad para ofrecer respuestas sólidas que respaldaran su postura. Las acusaciones de haber recurrido a tópicos vacíos, lugares comunes y frases prefabricadas para justificar lo indefendible fueron constantes, y muchos usuarios expresaron su descontento por la evidente diferencia de nivel entre los dos participantes. Gonzalo Miró parecía más un espectador que un tertuliano preparado, escribía un usuario, mientras que otro señalaba, es imposible defender lo indefendible con frases vacías. Cantó se lo ha comido entero. El momento en el que Miró intentó comparar la gestión actual con la de gobiernos anteriores, solo para ser rápidamente desmontado por Cantó, fue uno de los más compartidos y comentados en redes, convertido en una especie de highlight que resumía lo sucedido en apenas unos segundos. Más allá de las reacciones inmediatas, el debate puso en evidencia las tensiones latentes que existen en torno a la gestión del gobierno, y al mismo tiempo, se convirtió en una muestra palpable de la profunda división política que atraviesa el país. Para muchos, lo ocurrido en el plató de Espejo Público fue una representación simbólica del clima de polarización actual, donde cualquier debate político parece convertirse en un enfrentamiento entre posiciones irreconciliables. El choque entre Cantó y Miró sirvió para alimentar aún más este escenario, pues mientras unos celebraban la contundencia de Cantó como un ejemplo de transparencia y sentido común, otros criticaban el tono crítico hacia el gobierno, acusando al político de querer avivar la confrontación. Lo cierto es que el debate tuvo un impacto mucho mayor del esperado, trascendiendo el ámbito televisivo para instalarse en el espacio público y digital como un tema de conversación ineludible. La victoria de Tony Cantó en el intercambio de argumentos resultó difícil de cuestionar, y la imagen de Gonzalo Miró, visiblemente incómodo y superado, quedará en la memoria colectiva como uno de esos momentos en los que la falta de preparación o de recursos dialécticos termina siendo más evidente que nunca. Mientras tanto, en las redes sociales, los comentarios seguían multiplicándose, ampliando la brecha entre quienes respaldan las críticas a la gestión gubernamental y aquellos que, pese a todo, continúan defendiendo el papel del Ejecutivo. En última instancia, el enfrentamiento en Espejo Público fue mucho más que un simple debate televisivo. Fue un reflejo del clima político actual, un termómetro que dejó al descubierto las fracturas, tensiones y polarizaciones que definen el debate público en España. Las posiciones estaban claras, los protagonistas dieron lo mejor, o lo peor, de sí, y el público fue el juez silencioso que, a través de sus reacciones y comentarios, terminó otorgando la victoria a Tony Cantó en una jornada que, sin duda, quedará marcada en la memoria de los espectadores y en el historial de debates televisivos más intensos del país. En conclusión, lo sucedido en Espejo Público no ha sido solo un enfrentamiento televisivo más, sino un claro reflejo del clima de descontento, polarización y debate que se vive actualmente en España. El intercambio entre Tony Cantó y Gonzalo Miró ha puesto sobre la mesa, de forma cruda y directa, las tensiones existentes entre quienes critican abiertamente la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y quienes intentan defenderla, aunque a menudo sin las herramientas necesarias para hacerlo de manera convincente. Este episodio, que comenzó como un debate aparentemente controlado, terminó convirtiéndose en una demostración de las discrepancias que atraviesan a la sociedad española y de cómo estas tensiones encuentran en los medios de comunicación un escenario perfecto para manifestarse. Tony Cantó, con su habitual agudeza dialéctica y una estrategia impecable basada en hechos concretos y ejemplos irrefutables, supo consolidar su posición crítica con una contundencia difícil de igualar. Sus intervenciones, estructuradas y precisas, se centraron en señalar lo que, a su juicio, son los fallos más evidentes del actual Ejecutivo: la falta de transparencia, las alianzas controvertidas con partidos independentistas y nacionalistas, así como la incapacidad para resolver problemas reales que afectan a los ciudadanos. Su discurso, carente de adornos y directo al grano, conectó rápidamente con una parte del público que comparte una sensación creciente de desconfianza hacia la gestión del gobierno y que exige respuestas claras en un contexto marcado por la incertidumbre económica, social y política. Por el contrario, Gonzalo Miró quedó en evidencia al no poder sostener su defensa del Ejecutivo con argumentos sólidos o pruebas que pudieran contrarrestar las críticas de Cantó.
Sus intentos de minimizar las acusaciones, recurriendo a comparaciones con gobiernos pasados o destacando logros genéricos del actual equipo de Pedro Sánchez, resultaron insuficientes. La falta de profundidad en su discurso y su dependencia de frases hechas y lugares comunes no pasaron desapercibidas para el público ni para su adversario, que aprovechó cada momento para desarticular sus respuestas con precisión quirúrgica. Esta desigualdad en la calidad argumentativa no solo inclinó la balanza a favor de Cantó, sino que también dejó al descubierto la fragilidad de una narrativa oficial que, a ojos de muchos, parece cada vez menos creíble. Más allá de la batalla dialéctica entre los dos protagonistas, el enfrentamiento en espejo público ha tenido un impacto considerable en la esfera pública. La discusión no se ha quedado en los límites del plató, sino que se ha trasladado con fuerza a las redes sociales, donde se ha amplificado y transformado en un fenómeno viral. Plataformas como Twitter, Facebook y YouTube se inundaron rápidamente con fragmentos del debate, memes, comentarios y análisis que reflejan la diversidad de opiniones existentes en torno al gobierno y a sus críticos. Numerosos usuarios aplaudieron la intervención de Toni Cantó, destacando su claridad, firmeza y capacidad para expresar lo que muchos ciudadanos sienten, pero no siempre encuentran la oportunidad de manifestar en los grandes medios. Por fin alguien que no se calla. Cantó ha puesto las cartas sobre la mesa y esto es lo que necesitamos. Debates reales y sin filtros fueron algunas de las frases más repetidas en las redes. Por otro lado, las críticas hacia Gonzalo Miró fueron igualmente intensas. Muchos espectadores y usuarios señalaron su falta de preparación, su tendencia a la evasiva y su incapacidad para ofrecer argumentos concretos que sostuvieran su postura. Frases como "no se puede defender lo indefendible", "Gonzalo Miró parecía perdido desde el minuto 1", "el gobierno necesita defensores con más nivel" circularon con rapidez, convirtiendo el debate en una especie de termómetro de la opinión pública. Esta reacción masiva en redes pone de manifiesto no solo el interés de la ciudadanía por estos enfrentamientos televisivos, sino también la necesidad de una discusión política más profunda, donde los argumentos y la verdad prevalezcan sobre los discursos vacíos y las consignas superficiales. El impacto del debate también ha reavivado la conversación sobre el papel de los medios de comunicación en la configuración de la opinión pública. Programas como Espejo Público se han convertido en escenarios donde los actores políticos y mediáticos no solo debaten, sino que también luchan por ganar el favor de la audiencia, consciente de que en la era digital cualquier intervención puede convertirse en viral y tener consecuencias significativas. Este fenómeno no es casual. En un contexto de creciente polarización y descontento, los ciudadanos buscan voces que representen sus inquietudes y demandas, y figuras como Toni Cantó, con su estilo directo y crítico, logran conectar con una parte importante de la población que se siente alejada de las instituciones y desilusionada con la clase política. Lo ocurrido en el plató de Espejo Público también sirve para recordar que, en tiempos de crisis y desconfianza, los debates públicos adquieren una relevancia aún mayor. No se trata únicamente de un espectáculo televisivo, sino de una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan formarse una opinión propia sobre los temas que más les preocupan. En este caso, el enfrentamiento entre Cantó y Miró ha puesto sobre la mesa cuestiones como la transparencia, la responsabilidad política y la necesidad de que los gobernantes respondan con hechos y no solo con palabras. La viralización del vídeo del debate demuestra que existe una demanda real de discusiones más profundas y honestas, donde los problemas del país sean abordados sin evasivas ni discursos grandilocuentes. Si todavía no habéis tenido la oportunidad de ver el debate completo, os dejamos el vídeo aquí para que saquéis vuestras propias conclusiones. Más allá de las posiciones que cada uno pueda tener, es fundamental escuchar todas las voces y participar en un debate informado y crítico. Desde nuestro espacio, seguiremos trabajando para ofreceros contenido que busca informar, cuestionar y dar voz a lo que muchos prefieren callar. Recordad que podéis suscribiros al canal de forma gratuita para ayudarnos a seguir creando este tipo de contenidos, que no solo buscan entretener, sino también arrojar luz sobre las cuestiones más relevantes de nuestra actualidad. Vuestra colaboración y apoyo son fundamentales para que estos vídeos sigan llegando a más personas y que, entre todos, podamos contribuir a un debate público más abierto, plural y transparente.